Luis Fernando Hurtado, nuevamente aquí dando el webinar con el tema de Sizer. Espero que todos se encuentren con bien, ya finalmente es viernes, entonces voy a tratar de hacer que este webinar sea lo más bueno posible para todos. Y bueno, de la vez pasada, de la plática que di de Sizer, quedó la solicitud por parte de ustedes dar un seminario específico al tema mecánico, ¿ok? El tema mecánico asistido por Sizer, ¿no? Ya también al día de hoy, además del Sizer, tenemos también ya el TIA Selection Tool, el TST, con también opciones ya de dimensionamiento para tema de servos y reductores y la parte mecánica. ¿Okay? Quiero comentar que para este webinar o este tema en particular, pues la verdad sí considero que ya hablamos de un nivel medio avanzado, ¿ok? Entonces, bueno, de igual manera, si tienen alguna duda, por favor, al final la resolvemos con todo gusto. Eh, Voy a empezar con algunas recomendaciones. Ajá, lo que yo les sugiero que vayan practicando, que vayan adquiriendo experiencia para poder tener pues mayor claridad, más rápidos en su selección, en sus dimensionamientos. Y es que tengan una noción de tecnología de servodrives, ¿no? En este caso, pues hablamos de Siemens y específicamente de lo que va a ser Dynamics. Otro consejo bueno es que, bueno, que empiezan a tener contacto con el Sizer, con el T-Selection Tool, pues se abre, cómo se configura, en qué momento doy de alta el servo, en qué momento doy de alta la mecánica, en qué momento doy de alta el tipo de control, ¿no? Porque, como saben, con el Sizer yo puedo hacer una configuración con un Dynamics S120 y al final decidir si esta configuración la voy a controlar con una CU 320 raya 2 propia del S120 o con un C-Motion o con un C-Numeric o con un PLC 1500, ¿no? Entonces, bueno, todas esas opciones es importante que las conozcan, que las entiendan, ¿no? Todo para que fluya todo mucho más rápido, ¿ok? Algo que también sería deseable es que, bueno, ya tengan experiencia en la selección y dimensionamiento de los drives, ¿no? Ajá, que si hablan de una cierta aplicación, sepan que va a ser de torque constante, torque variable, torque pesado, torque ligero, bueno, que todo eso tengan claro y sepan cómo funcionarlo. También va a ser importante que tengan conocimientos de reductores, ¿no? O sea, lo que implica un reductor, las familias que hay, ¿no? El tipo de reductor que pueda haber, ya sea un planetario, ya sea un helicoidal, ¿no? Un bevel, un tornillo sin fin. Todas esas familias es importante que también las ubiquen. Obviamente, si hablamos de nuestra familia de reductores Simogir, pues qué mucho mejor, ¿no? ¿Ok? Y algo muy importante que muy a menudo pues obviamos o no contemplamos y es el tema de la inercia, ¿no? O sea, realmente la inercia es un elemento que juega un papel importante, sobre todo en aplicaciones de alto performance, ¿no? O sea, si hablamos de una aplicación que queremos que tenga una dinámica muy alta, por dinámica me refiero a cambios de aceleración y velocidades muy altas y lograr un alto desempeño en la precisión, bueno, pues aquí sí va a ser muy importante contemplar el tema de la inercia, ¿ok? Hablando del tema de inercia, bueno, aquí lo dividí en dos partes, ¿no? Por un lado, cómo lo maneja el Sizer y por otro, cómo lo va a manejar el TIA Selection Tool. El Sizer, vamos a ver que tenemos ahí, bueno, en su momento cuando lo muestre, a ver que tengo una leyenda que se va a referir a la relación del momento de inercia, ¿no? La relación del momento de inercia de la carga contra la del motor, ¿ok? Entonces, bueno, si esta relación es menor a 3, bueno, puede obtener un valor del mismo en un color negro, ¿no? Si esta relación de inercia de la masa y el servo está entre 3 y 7, tengo ya ahí un color amarillo, y si es mayor a 7, tengo un color rojo, ¿no? Y es importante porque, bueno, en función de estas leyendas, yo puedo considerar si lo que estoy eligiendo voy por buen camino, si está muy sobrado, si está corto, ¿no? Ajá.
Y más que nada aquí, ¿qué se refiere? Bueno, que si yo quiero tener un control óptimo de la posición, entre menor sea este radio, pues va a ser mucho más fácil para el drive y para toda la parte de control de movimiento lograr la tarea. ¿Ok? Por otro lado, si vemos aquí el tema del TIA Selection Tool, bueno, aquí lo voy a hablar con la famosa lambda, ¿no? Entonces también la lambda me ayuda a identificar la relación que puede tener entre la masa y la inercia. Entonces, de igual manera, si yo tengo una tarea de alto desempeño con máxima precisión a una alta dinámica, pues lo ideal no es que esta lambda esté cercano a 1, un valor a 1, ¿ok? En general, una aplicación de máquina herramienta con servo drives y reductores, pues hablamos de una dinámica o de una lambda que va a estar entre 1 y 3. Ajá. Y bueno, ya para aplicaciones a lo mejor más sencillas que no requieren una alta demanda de posicionamiento, ni precisión, ni dinámica específica o alta, pues podemos dar incluso, ¿no?, tener una relación ya de 10, ¿no? Entonces, nuevamente, esto lo van a ir adquiriendo con la experiencia. Digo, esto no es muy fácil de entender al inicio, pero es bueno que vayan sabiendo que existe y que es importante contemplarlo, ¿no? Nuevamente, la idea de este webinar es que ustedes vean las herramientas que tenemos en Siemens y, bueno, siempre siéntanse en la confianza de pedir apoyo porque, bueno, siempre se los vamos a dar sin ningún problema. Y, bueno, ya teniendo este contexto, paso con el siguiente punto interesante, ¿no? Y si voy a hablar de mecánica, ya tengo que empezar a hablar también de la parte de los SIMOYER o los reductores dentro de Siemens. Ajá. Entonces, bueno, aquí de forma muy general tenemos 4 opciones hablando de la parte mecánica dentro de Siemens. Ajá. Estas 4 opciones pues tienen que ver también en función del desempeño y del precio que van a tener cada una de ellas, ¿no? Pues, por ejemplo, pues una aplicación sencilla, hablamos de un SIMOYER, un motorreductor, motor asíncrono. Luego el siguiente performance lo tenemos con un SIMOYER, pero en este caso con un motor síncrono, un motor reluctante, ¿ok? En Siemens tenemos también motores reluctantes. Recuerden que un motor reluctante es un motor síncrono, pero sin imanes permanentes. Es ahí un concepto interesante que tenemos. También sería una opción importante para el tema de ahorro de energía. ¿Okay? Y aquí tengo un par de opciones, ¿no? Por un lado tengo el servo motorreductor con caja SIMOYER. Ajá. Ahorita voy a hablar un poquito más de las opciones que tenemos en esta opción del servo con SIMOYER. Y como ya parte premium, pues tenemos ya lo que son reductores planetarios, ¿no? Entonces, bueno, es lo que va a tener mucho mayor eficiencia, mucho mayor performance, ¿no? Es como, digamos, nuestra opción más fuerte o nuestra opción mejor, hablando de dinámica, ¿no? Hablando de los reductores. Obviamente, como estamos haciendo aquí, entre mayor performance, pues también el precio va a ser más elevado. Entonces, bueno, la intención de este webinar es que yo voy a dar un par de ejemplos de esto. Voy a irme con la parte de alto performance, que va a ser obviamente con un motor 1FT7 y un reductor planetario. Y con el TIA Selection Tool, bueno, podemos ir con la parte un poquito más abajo, ¿no? Podemos jugar ahí con un servo 1FL6 del B90 o un servo 1FK2 del S210. Y de igual manera poder hacer el match con un reductor, ¿no? De la familia SIMOYER. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí con la parte de SIMOYER, pues ahorita es como nuestra parte más flexible. Ajá. Como mencionaba en la diapositiva anterior, pues podemos otorgar el reductor, servorreductor o motorreductor. Ajá. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la parte de arriba algunas fotos de un motorreductor con un motor asíncrono. Y en la parte de abajo vemos a un S210, en el cual el motor 1FK2 pues está acoplado a una caja reductora. Pues, bueno, son algunas de las opciones que aquí tenemos para lograr una óptima aplicación. ¿Ok? En el tema siguiente ya hablo específicamente de los servos que tienen un SIMOYER acoplado. ¿Ok? Entonces, bueno, la familia que aquí les muestro es el Symotix S. Recuerden que la S es por servos. Ajá. Y el 1FG1 es un motor especial, el cual ya en el número de parte estoy contemplando tanto el motor, que va a ser en este caso un motor 1FK7,
un compact o uno de alta dinámica, un HD, junto con el simulador. Entonces, bueno, ¿esto en qué me ayuda? Que ya de fábrica sale la unión, ¿no? Entonces, en este caso, lo que sería la caja de acoplamiento o el acople es muy pequeño, es muy reducido, entonces prácticamente tengo directamente acoplado el motor al reductor, ¿no? Con eso, pues tengo un diseño bastante compacto. Ajá. Y bueno, pues en este caso, pues tengo las 4 opciones de los reductores en estos motores, ¿no? La caja helicoidal, la caja tipo Bevel, la caja de flechas paralelas y la helical worm, que sería la de tornillos. Recuerden que el motor 1FK7 es propio del S120, del Synamics S120. Bueno, aquí les muestro algunas fotos más de lo del 1FG1. Entonces, bueno, aquí en la parte de abajo podemos ver las 4 opciones que podemos integrar con esta familia de los 1FG1. Pues, nuevamente, aquí la idea es que sepan seleccionarlos, que sepan que existen. Y bueno, nuevamente esto nos da mayores armas, ¿no? Para poder dar una opción al cliente en sus distintas aplicaciones. Y bueno, otra opción que tenemos es, por un lado, tener el reductor, la pura caja, y posteriormente poderla acoplar a un motor, ¿no? Ya sea un motor IEC, un motor NEMA, un motor Siemens, y cualquier tipo de nuestros servos, ¿no? Desde los 1FK7, 1FT7, 1PH8, hasta los más pequeños que tenemos como un FL6 y un FK2. Entonces, bueno, para este último punto del acoplamiento con los servos, tenemos lo que vamos a mencionar, lo que vamos a llamar una caja de acoplamiento KS. Nuestro adaptador KS es un cople que tiene un tamaño optimizado, justamente lo que va a ser el acoplamiento con servos. Entonces, bueno, aquí lo que hay que considerar es que este acoplamiento, este adaptador, contempla siempre que el servo va a ser con flecha plana. Recuerden que al tener un equipo con flecha plana y no cuero, pues ahí voy a estar evitando el tema del backlash, ¿no? Si yo estoy esperando de que el movimiento se transmita al reductor a partir del cuñero, bueno, ahí puedo tener algo de backlash, ¿no? Entonces, bueno, al tener yo una flecha plana, completamente mitigo ese problema, ¿no? Por eso se decidió que esta caja KS tenga únicamente la opción de acoplamiento con motores de flecha plana, flecha sólida. ¿Ok? Y bueno, obviamente también esas cajas tienen ya opciones para motores en zonas explosivas. Entonces, bueno, también aquí con esto pues abrimos de alguna manera más el mercado. ¿Okay? Un tema muy importante al hablar de los reductores es que hay que considerar siempre la posición de montaje. Es muy importante considerar la posición de montaje porque estos equipos llevan un aceite, un lubricante adentro, ¿no? Entonces, en función de la posición de montaje, pues primeramente va a ser también la posición de las válvulas de respiración y las válvulas que van a permitir llenar o cambiar el aceite. Y bueno, si yo pongo un equipo con posición horizontal y lo monto al final en una posición vertical, puede ser que el volumen de aceite que tenga el equipo no logre lubricar todos los engranes y eso lleve a que el equipo se dañe, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante contemplar la posición de montaje, ¿no? Entonces, bueno, siempre que ven nuestros seleccionadores, nuestros configuradores, van a ver que siempre una pregunta fundamental que les va a permitir seguir con la configuración justamente va a ser la posición de montaje. Bueno, esto no lo olviden. Ok, pues bueno, muy general nuestra portafolio de reductores. Y bueno, pues entonces ahora la pregunta obvia sería, ¿no? ¿Tengo que utilizar un reductor o para qué sirve un reductor, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un tema bastante interesante porque un reductor me va a ayudar a transformar las 3 variables básicas que me va a importar a mí en la selección de un servo, ¿no? La velocidad y la inercia. Entonces, bueno, aquí vemos en esta tablita cómo afecta la relación de reducción a estas diferentes elementos dentro del servo, ¿no?
Bueno, recuerden que la relación de reducción se refiere a las vueltas que tiene que dar el motor y las vueltas que va a dar el reductor al final, ¿no? Entonces, bueno, esta relación se va a llamar I. Y bueno, entonces de ahí directamente va a afectar el torque de salida. Ajá, es una relación lineal. La relación de reducción va a aumentar el torque, ajá, en esa misma proporción. Por otro lado, va a disminuir la velocidad del motor en esa misma relación, ¿no? Entonces, mientras el torque es una relación directamente proporcional, en el tema de la velocidad pues, va a ser inversamente proporcional. ¿Ok? Ahora aquí viene el tema interesante, lo que vendría siendo con la inercia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí, bueno, aquí la relación de reducción va a ser el cuadrado. Entonces, bueno, con eso pues, tengo ahí una gran ayuda, ¿no? De hecho, en muchas aplicaciones en el cual yo tengo que mejorar la relación de reducción, la famosa lambda, bueno, lo más fácil es agregar un reductor, ¿no? Entonces, bueno, esa razón aquí la vemos directamente porque la relación se va al cuadrado y, bueno, eso se multiplica por la inercia y, bueno, con eso ya tendría una gran ayuda, ¿no? En la parte de la inercia, ¿ok? Y finalmente, la salida de potencia va a ir relacionada con la eficiencia del reductor, ¿no? Entonces, entre más eficiente sea mi reductor, pues menos potencia voy a perder al momento de que la aplicación esté en movimiento, ¿no? Bueno, aquí para verlo muy sencillo, pues tengo el ejemplo de un gancho, de un hoist. Entonces, bueno, en este tipo de aplicaciones, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando un gran par en el tambor a una baja velocidad, ¿no? Entonces, también aquí lo que es ideal es que el motor se mantenga muy pequeño. Ajá. Y bueno, con esto lo logro con un reductor. Ajá. Entonces, bueno, aquí un poco el contexto, cómo funciona uno, cómo funciona otro. Tengo un ejemplo, puede ser el mismo, ¿no? Que yo requiero una velocidad de 20 RPMs, que realmente es una velocidad, y un par de salida de 37 Newton metro, ¿no? Que ya ese valor, pues ya es bastante considerable. Entonces, bueno, yo por un lado puedo directamente dimensionar un motor que me dé ese torque y esa velocidad, ajá, que en este caso sería el 1, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces es lo que hacemos. Lo más fácil es directamente poner un motor que me pueda soportar esa dinámica, ¿no? Ese torque y esa velocidad. Entonces, bueno, aquí vamos a ver qué sucede si yo pongo un motor más pequeño con un reductor. Entonces, bueno, ahí vemos las diferencias que vamos a encontrar. Si yo pongo el puro motor, pues ese motor va a requerir mayor corriente para lograr un gran par, ¿no? Por otro lado, si yo pongo un reductor, bueno, entonces la salida del motor pues va a ser más pequeño. Obviamente también el consumo de corriente va a ser menor. Ajá. Y en este caso, pues también ahí vemos, ¿no? La diferencia de un motor y otro. En el motor grande, pues tengo que reducir la frecuencia de salida para lograr una baja velocidad. Bueno, en contraparte con el reductor, puede ser una velocidad más alta. Bueno, aquí vemos el tema del peso, ¿no? Un motor muy grande, pues va a pesar más. Y bueno, aquí podemos ver de que el motor, bueno, aunque son dos piezas, aquí más liviano la solución, ¿no? Entonces también un motor más grande va a ser un motor más caro y obviamente también va a demandar una mayor etapa de potencia. ¿Okay? Entonces, en contraparte con el motor reductor, pues a lo mejor de inicio la caja reductora sea más cara, la mecánica, pero a lo largo, pues voy a ver que el beneficio, ¿no? De tener una energía eléctrica. Entonces, bueno, también lo que buscamos, ¿no? Consumo eléctrico, que es algo que está muy de moda en día de hoy, y esto lo podemos lograr directamente con un servo y un reductor. ¿Ok? Entonces, hasta aquí puse las bases que vamos a necesitar para hacer el ejercicio. Y ahora lo que voy a hacer directamente, pues es mostrarles directamente voy a empezar con el sizer. ¿Okay? Y muy bien, entonces, bueno, y para hacer el ejemplo, voy a irme a lo que anteriormente hacíamos a mano. Anteriormente teníamos el catálogo, ajá, de los Master Drive, y en este catálogo venía un ejemplo de cálculo. Entonces, ese ejemplo es el que estamos viendo aquí en este momento. Tengo de 3 ejes, X, Y y Z, ajá, en donde podemos ver que X pues, va a ser un movimiento horizontal, Y también, el Z va a ser un movimiento vertical, ¿no?
Entonces, bueno, pues aquí como en problema de la escuela, pues tengo los datos de cada eje, la masa que voy a mover, el diámetro de la polea, la velocidad máxima que voy a intentar lograr en el sistema, la aceleración, la distancia, el tiempo de ciclo y bueno, aquí tengo todo, ¿no? Ahorita voy a explicarles de que a lo mejor, bueno, eso es un caso ideal, es rarísimo que un cliente conozca toda esta información, por lo general únicamente van a conocer la masa de lo que quieren mover, el diámetro de la polea y a lo mejor el tiempo de ciclo, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros tendremos que calcular las aceleraciones y las velocidades. Entonces, bueno, aquí la ventaja es que vamos a ver que ya con las herramientas que tenemos, esto va a ser pues, relativamente sencillo, ¿no? Aquí todo lo que tenemos que contemplar anteriormente cuando se hace el cálculo a mano, ¿no? Aquí por un el asentamiento de cada parte, de aceleración, de velocidad final, de las pausas, ¿no? Y el regreso. Entonces, bueno, aquí también lo que es interesante entender es cómo opera el sistema, ¿no? Eso es muy importante, entender cómo va a ser la dinámica del ejemplo. Entonces, pues muy burdo, el eje X. El eje X, cuando yo pongo una carga, esa carga básicamente se va a mover de izquierda a derecha, ¿no? A lo mejor va a moverse de extremo a extremo, hablando de lo que van a ser aquí las poleas, ¿no? La polea izquierda, la polea derecha, ida y vuelta. Entonces, bueno, ahí va a acabar su ciclo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos todo lo que había que hacer anteriormente a mano para lograr primeramente encontrar la velocidad del motor, ajá, el torque del motor. Y bueno, pues ya en función de esto, ya teniendo el motor, ya podía entonces empezar con el tema del cálculo del drive, ¿no? Entonces aquí empiezo con el tema de la determinación de las corrientes en el circuito intermedio. Como pueden ver, sí es un cálculo pues bastante laborioso, ¿no? No es tan sencillo entenderlo, encontrarlo, sobre todo cuando empiezo a tener temas de regeneración, tener que contemplarlo. Y bueno, todo esto al final lo iba a absorber la fuente y el inversor, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene el ejemplo para el cálculo de X, aquí viene para Y, ajá, y bueno, finalmente Z. Aquí lo que es interesante es que, bueno, yo al tener este ejemplo con los resultados, pues directamente lo puedo extrapolar al Sizer, ¿no? Y de esta manera, pues yo estar seguro que lo que estoy haciendo es correcto. Entonces, bueno, para empezar con el cálculo, voy a separar las ventanas. Ajá. Aquí del lado derecho tengo mi ejemplo y del lado izquierdo aquí voy a tener mi Sizer, ¿no? Recuerden que el Sizer cuando lo abren pueden darle el nombre de su proyecto. Ajá. Aquí en la parte de arriba, una vez de que abren su proyecto, vamos a ver las 4 opciones que tengo para moverme dentro del proyecto. En este caso, la que tengo arriba a la izquierdo o la primera es la que se comporta o la que se refiere al tema mecánico. De hecho, si pongo el cursor del mouse por ese icono, voy a ver inmediatamente que me está hablando del tema mecánico. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí le doy New Mechanical System. Ajá, okay. Le doy clic en New Mechanical System y voy a ver las distintas opciones de mecánica que yo puedo integrar en el Sizer. Ajá. Desde un travel drive, un hoist, un tornillo sin fin, ¿no? Una rotary, una mesa indexadora, un eje axial de una winder, de una rebobinadora, una cortadora al vuelo, ¿no? Un cremallera. Bueno, aquí tengo muchas opciones de la parte mecánica. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que también ustedes vayan experimentando, vayan viendo qué les pregunta en cada opción, ¿no? Digo, aquí realmente, pues hablar de todas ellas no da tiempo, entonces aquí directamente voy a empezar a trabajar el ejemplo. Entonces, bueno, de todas estas opciones que tenemos aquí del lado izquierdo, lo que más se asemeja con el ejemplo que tengo en el lado derecho, pues va a ser lo que es el Travel Drive. Ajá. Pues aquí se parece, ¿no? Pues tengo aquí justamente las dos poleas, tengo la carga y bueno, pues aquí se va a mover de izquierda a derecha, ¿no? En un movimiento completamente horizontal. Bueno, selecciono el Travel Drive y doy OK. Ajá. Con esto ya se me abre aquí la opción de la mecánica. Aquí yo podría darle un nombre, ¿no? Eje X.
Lo voy a ver más adelante. Ok, entonces, bueno, si le doy clic al eje X, ahora voy a ver ya información que yo requiero de la mecánica para poder dar de alta la solución. Entonces, bueno, lo primero que me va a preguntar, pues va a ser la carga, ¿no? ¿Cuánto voy a mover? Entonces, bueno, esto es un dato del ejemplo. Me está diciendo que voy a mover 400 gramos, 400 kilogramos, perdón. Ojo con esto. Aquí es bien importante que no se vayan a equivocar con las unidades, ¿no? Aquí si eran 400 kilogramos y lo en gramos, pues ahí va a haber un gran error, ¿no? El segundo punto es contemplar masa interna, ¿no? La masa interna me refiero aquí de la mecánica. Pues bueno, aquí en este momento conozco y si todo está anclado correctamente, pues prácticamente podríamos decir que es despreciable. Sin embargo, aquí no puedo poner un valor despreciable, pero si pongo aquí el cursor, me dice que el valor mínimo que puedo poner en esta casilla es de 0.1 kilogramos. Vamos a hacer eso. Ok. En este caso no tengo ningún contrapeso, tampoco tengo ninguna compensación en el peso. Ajá. En este punto todavía no conozco las inercias, entonces aquí no pongo nada todavía. Ajá. Lo que sí voy a conocer aquí es el diámetro de la polea, ¿no? Aquí el ejemplo me menciona que el diámetro 14 metros, 0.14 metros. Si yo le doy clic derecho a la unidad, yo puedo cambiar. Entonces, bueno, yo creo que es más fácil trabajar todo en las unidades del ejemplo para evitar errores. Entonces, bueno, aquí va a ser 0.14 metros. Me preguntas si hay una inclinación, ¿no? En este caso no hay inclinación, el eje es completamente horizontal, entonces aquí el ángulo de inclinación es 0. Si existe alguna fricción por torque, pues todo eso todavía no lo sé. Entonces, bueno, aquí un valor que les sugiero poner cuando no lo conozcan es 0.01. La siguiente pregunta que hacen es la eficiencia mecánica, ¿no? Aquí la eficiencia mecánica, todavía no hablamos del reductor ni del motor, hablamos del acoplamiento mecánico, ¿no? De lo que es la máquina en sí. Es difícil que una máquina pues, vaya a tener una eficiencia mecánica de 1, ¿no? Entonces aquí sí va a depender mucho del mecánico que tengan, de los ajustes que hagan. Ajá, pero bueno, un valor ideal o un valor que esperaríamos encontrar en nuestros proyectos es 0.9, ¿no? Ajá. Si vemos que es una máquina ya existente, muchos años, con ya ciertos problemas, a lo mejor podemos reducir la eficiencia, ¿no? Pero bueno, aquí lo que buscaríamos es que siempre fuera un valor cercano a 0.9. Yo conozco, bueno, aquí puedo poner el coeficiente de fricción de la máquina. Ajá. Y bueno, aquí de la misma manera, si no lo conozco, puedo poner un valor genérico que nuevamente va a ser 0.01. Ajá. Y aquí abajo viene lo que mencionaba al inicio. Viene aquí la relación de la inercia de la masa y del motor, ¿no? Entonces, mientras se mantenga en un margen hasta 3, el valor que voy a obtener va a ser en negro. Y si llega un valor entre 3 y 7, va a ser un color amarillo, ¿no? Si se sale de ese rango, va a ser un color rojo. Entonces, eso es importante para tener yo una idea de cómo se va a comportar la inercia en mi sistema. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta este punto ya agregué la información mínima necesaria para poder continuar con mi sistema X. Lo siguiente. Pero sí, aquí viene la parte interesante. Aquí viene justamente cómo voy a formar mi curva, ¿no? La curva que tengo aquí justamente, la curva de viaje, la curva de movimiento, es la que ahora voy aquí directamente a formar, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso cómo lo hago? Aquí directamente, donde dice sección 1, tengo las entries, las entradas. Ajá. Entonces, bueno, en este caso, pues vemos que, bueno, usualmente lo que yo voy a buscar es de que el movimiento sea un trapecio, ¿no? Un trapecio se refiere a que va a contemplar una etapa de aceleración para posteriormente llegar a una velocidad final, ¿no? Entonces, aquí sí es importante que vayan viendo cómo afecta cada opción. ¿Verdad? Yo mencionaba que, bueno, pues tengo toda la información, pero va a ser más común que ustedes cuando ven con el cliente no tenga idea ni de la velocidad final de su sistema, ni de la aceleración, únicamente va a conocer la distancia, o esto lo puede usted, la distancia que se tiene que desplazar el eje, ¿ah? Y a lo mejor el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en función aquí de la opción que elijan, va a ser la información que me va a preguntar el sistema. Y por ejemplo, si elijo esta, la primera, ¿ah?
yo tengo que conocer el tiempo que se va a mover el eje. Ajá. Voy aquí al ejemplo. Este tiempo se va a referir a este punto. Ajá. Este t-tot se va a referir al tiempo que el eje se va a mover, ¿no? Entonces, bueno, en este caso el ejemplo ya me da ese valor de t-tot y me dice que es 1.5 segundos. ¿Ok? Aquí no tengo ninguna pausa. Lo que sigue ahora es la velocidad. Ajá. La velocidad también la conozco. Nuevamente, fíjense en las unidades. Esto es bien importante. Aquí me dice que la velocidad máxima es de 1.6 metros sobre segundos. Entonces, bueno, aquí concuerdan las unidades. Y finalmente, me dice que la aceleración máxima son de 6.4 metros sobre segundos cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, usualmente yo voy a tener aplicaciones simétricas. Ajá. Por simétrica me refiero que con la misma aceleración que llega a la velocidad final, va a ser con la misma desaceleración que va a llegar nuevamente al punto de reposo. Entonces, bueno, con eso yo aquí puedo poner que la desaceleración pues va a tener el mismo valor, ¿no? Pues, bueno, con esto ya tengo ya una primera imagen, una primera curva. Ajá. Entonces, bueno, aquí la curva que me muestra el Sizer es una curva de velocidad contra aceleración. Pues, bueno, aquí justamente del lado izquierdo tengo la aceleración y del lado derecho tengo la velocidad. Ajá. Entonces, bueno, así es como lo vamos a entender. Velocidad es la línea punteada y la aceleración es la línea firme, ¿no? Igualmente aquí el comportamiento del torque. ¿No? ¿Cómo se comporta el torque? Ajá. Contra la velocidad. O nuevamente checar cómo se va a comportar la velocidad contra la distancia. Bueno, aquí yo puedo ver distintas curvas que me van a ayudar a entender mejor cómo se va a mover el sistema. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí un punto importante que me faltó mencionar es que el movimiento de X, ajá, tiene que completarse en 7 segundos. Ajá. Eso aquí lo voy a ver en el ejemplo. En otro color. Tengo un ciclo de 7 segundos, ¿no? Entonces, estos 7 segundos se refiere a que todo el movimiento de ir y regresar tiene que terminarlo, tiene que completarlo en 7 segundos, ¿no? Normalmente un cliente final este tiempo sí lo va a conocer. Bueno, esto va a ser importante. Aquí en el Sizer, cada vez de que yo contemplo una sección, se va a ir sumando el tiempo. Ajá. Entonces, el tiempo que tengo aquí arriba es el tiempo de ciclo, ¿no? Entonces, bueno, aquí apenas llevo la primera sección. Todavía falta poner lo que va a ser la pausa, el regreso y la pausa, ¿no? ¿Por qué la pausa al final? Bueno, porque usted mencionó que va a ser un movimiento simétrico, ¿no? Entonces, bueno, la tarea termina con una pausa. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí lo que voy haciendo, lo que he hecho, ¿qué es? Pues que el sistema se mueva, ¿no? O sea, ya mi eje X empezó a mover. Ajá. Entonces, aquí vemos muy claramente con la gráfica de aceleración y velocidad, pues que el equipo aceleró, llegó a la velocidad nominal, a la velocidad final y llegó al punto de reposo, ¿no? Entonces, bueno, esto en posición pues significa esto, ¿no? Empezó en el reposo y finalmente llegó a una posición final. ¿Okay? Bueno, el siguiente punto que vemos aquí en mi perfil del ejemplo es que tengo una pausa, un TP. Tengo un TP que va a ser un tiempo de pausa. Nuevamente aquí por el ejemplo, aquí lo tengo. ¿No? Dice que es de 2 segundos. Entonces la sección 2 va a ser la pausa. Muy bien. Y ahora sí, aquí donde tengo el tiempo de 2 segundos. Y nuevamente mi gráfica se va actualizando, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya se sumó esos 2 segundos y yo ya tengo que el tiempo de ciclo completo hasta este momento es de 3.5. Ya llevo la mitad de los 7 segundos que estoy buscando para completar el ciclo. ¿Ok? Ahora bien, entonces aquí estoy hablando que el movimiento es de ir y venir, ¿no? Entonces, bueno, en este momento el equipo ya se trasladó en una posición, en un sentido positivo. Ajá. Pero lo que voy a buscar es que el sistema regrese. Entonces, bueno, para sección 3, vamos a poner también un movimiento trapezoidal y vamos a ponerle otra opción.
Acerto fue la primera, ahora voy a poner la última. Ajá. Y ahora pues le voy a indicar que el sistema tiene que regresar. Ajá. Entonces, bueno, ahora lo que me preguntan es la distancia. La distancia sí la conozco, son 2 metros. Ajá. El tiempo, pues también lo conozco, es 1.5. No hay pausa. Aquí ya no me pregunta la velocidad, lo que me pregunta es la aceleración. Entonces, bueno, aquí la aceleración pues sí la conozco. Ajá. Y bueno, aquí si pueden ver, en este caso el Sizer me calculó la velocidad. Entonces, nuevamente aquí la velocidad coincide. Entonces, aquí es lo interesante o lo atractivo de la herramienta, ¿no? Que yo sin tener o sin conocer a veces todos los parámetros, el Sizer me ayuda a calcularlos, ¿no? Dependiendo de cuál sea mi caso. Entonces, es importante que ustedes conozcan cuando seleccionan aquí el movimiento trapezoidal, exactamente qué información les va a requerir con un movimiento u otro. Como les mencionaba, pues el sistema es simétrico, entonces, bueno, la cuarta sección o la última tiene que ser la pausa, ¿no? De hecho, aquí lo podemos ver. Estoy en 5 segundos. Y para lograr finalmente los 7 segundos del ciclo, pues va a ser con la pausa. ¿Ok? Entonces, bueno, esto que vemos aquí ya sería mi curva de trabajo, ¿no? El tiempo de ciclo en el que se movió. Pues bueno, aquí se pueden ver por el lado izquierdo, aquí tengo en el Sizer la línea punteada que se refiere a la velocidad. Y bueno, esta gráfica de velocidad es justamente la que tengo aquí en mi ejemplo. Perfecto. Bueno, entonces aquí hasta este momento ya tengo lista mi movimiento en X. Ya tengo listo, ya tengo representado aquí la dinámica de X. Muy bien. Ok, incluso aquí ya en el Sizer ya me palomea la parte mecánica, con lo cual ya puedo ir a la segunda opción, que va a ser ya agregar el drive, ¿no? Pues bueno, aquí en el drive, pues voy a depender también de mi alimentación. En este caso estoy considerando una alimentación de 480, pero bueno, aquí a lo mejor la alimentación disponible va a ser en 220. Lo voy a dejar en 480 para poder lograr tener el servo que muestra el ejemplo, ¿no? Y que vayan viendo que lo que estoy haciendo es correcto. Muy bien, entonces, bueno, lo doy aquí en New Drive System. Okay. Bueno, pues aquí va a depender, ¿no? Si van a seleccionar un sistema para un solo eje, un sistema multieje, ¿no? Ahorita lo voy a hacer para un solo eje, que es X. Selecciono el S120, selecciono el motor 1FT, 1FK, y aquí en el perfil de la carga voy a elegir mecánica. Y en mecánica busco justamente el eje que yo creé. Entonces, bueno, aquí tengo los ejemplos que tengo al inicio. Ajá, y aquí tengo el eje X que yo ya di de alta. Entonces, bueno, selecciono X. Y doy OK. ¿Ok? Bueno, con esto, ajá, yo tengo aquí una información interesante. Entonces, bueno, aquí ya me dice exactamente cuánto torque y cuánto velocidad yo requiero por parte del motor, ¿no? Pues bueno, aquí me dice que yo requiero una velocidad de 218.27 RPM. Y voy al ejemplo. Ajá, aquí tengo justamente la fórmula que me indica cómo calcular la velocidad del motor. Y bueno, estoy viendo que estoy logrando el mismo resultado, ¿no? Bueno, con esto compruebo que lo que hice es correcto, ¿no? Ahora bien, vean que demanda de torque, ¿no? Entonces, 202 Newton metro, pues la verdad es bastante torque. Si lo dejo así, pues van a ver que me va a seleccionar un motor sumamente grande. Este es el motor que el sistema me sugiere, ¿no? Entonces, bueno, vean, es un motor de 11 kilowatts, 11.5 kilowatts. Ajá, ¿no? En el cual en su curva de ciclo S1, bueno, se ve rebasada la aplicación y incluso aquí el pico está en la parte de la parte discontinua, ¿no? Del ciclo discontinuo. Entonces, bueno, también aquí vean justamente que el momento de inercia o la relación de inercias, pues es muy alto, ¿no? Es más de 100. Es un valor muy grande. Entonces, bueno, esto también empieza a influir en mi decisión si dejo el motor o agrego algún sistema mecánico. Bueno, ya para no ser esto muy largo, voy a regresar a la selección del motor y aquí en la parte de arriba
voy a seleccionar una caja planetaria, ¿no? Entonces yo mencionaba que el ejemplo lo iba a hacer con la caja planetaria y con la caja del Simo Year. Ok, entonces bueno, aquí voy a la parte planetaria. Ajá. Ok, y aquí voy a elegir una que tiene 10, relación en 10. Siempre una caja con relación en 10 es un buen punto de inicio, ¿no? Para ver cómo se comporta el sistema. ¿Por qué? Porque es mejor que el servo opere a una mayor velocidad, pero que en cambio me entregue un menor torque, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos justamente el efecto del reductor. En este caso, el servo me tendría que dar 2182 RPM en lugar de 218. Y el torque, ¿no? En lugar de que me tenga que dar 202, pues ahora me va a dar 20. Entonces es un motor pues, relativamente más pequeño. Ok. Elijo Next. Bueno, aquí son valores que tienen que dejar. Y aquí, bueno, aquí viene también la parte del encoder. Bueno, por eso yo mencionaba que era deseable que tuviera una experiencia en la selección de estos equipos. Para esta parte hacerlo un poco más rápido, más fluida. Ok. Y bueno, aquí si yo elijo un motor 1 FT7, que es nuestro equipo, nuestro servo premium, aquí puedo dar la opción de check, con lo cual yo voy a ver todos los motores que son óptimos para la aplicación, ¿no? Entonces, bueno, a partir de un motor con frame 63, ajá, ya puedo elegir el reductor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si elijo el más pequeño. Ajá. Pues nuevamente aquí en la gráfica, pues sí veo que en la curva lo cumple. Ajá. El pico está dentro de la curva característica del drive. Ok, pero aquí la relación de inercia me está dando un color rojo y un valor 16, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues no sería la mejor opción, ¿no? Digo, aquí es para que empiecen a ver. Si yo quiero calcular o quiero controlar una velocidad muy precisa en ese sistema, va a ser muy difícil poderlo ajustar, ¿no? Por este valor de inercia. Bueno, vamos a ver otra opción. Vamos a ver una opción intermedia. Ok, esto ya se ve más interesante. Ajá. Ya tengo una relación en color amarillo de un valor de 3.38, ¿no? Entonces, bueno, aquí veíamos en el inicio que, bueno, que un valor hasta 3 era deseable, pero bueno, 3.38 pues ya también puede ser un valor considerable, ¿no? Y obviamente aquí sería también la parte del precio, ¿no? Entre menor, entre menor sea este valor de la inercia, pues también va a ser más caro la solución del servo, ¿no? Pues bueno, vamos a ver una última opción. Vamos a ver con un 102. A ver, por ejemplo, ya logré reducir el valor de inercia a un valor de menor a 3, ¿no? Entonces, bueno, esto ya sería realmente una configuración bastante buena. Okay. De igual manera, pues aquí veo que la corriente máxima es de 13, ajá, y la corriente de carga de 4.5 amperes, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya puedo elegir la fuente. Aquí también podemos elegir si la secretaria o el reductor va a tener una flecha con cuñero o flecha plana, aquí lo puedo elegir. Y bueno, en este caso también el tipo de encoder que va a tener el motor, ¿no? Ok. Pues bueno, con esto ya tengo ya el perfil, ya tengo mi motor, ya tengo aquí la velocidad de salida de la flecha y justamente es los datos que yo calculé en el perfil de movimiento, ¿no? Es lo que veo aquí abajo. Los 202.17 Nm y los 218 RPM de salida del servo. Okay. Y bueno, con esto ya puedo elegir la fuente. Ajá, yo sé que mi corriente máxima es de 13.46. Recuerden que en ese momento la fuente o la PM vigente es la PM240 raya 2. ¿Ok? Y bueno, con eso ya puedo yo elegir tranquilamente una fuente de 4 kilowatts. La fuente pues me va a cubrir la función, ¿no? Aquí acabo de calcular. Ajá. Aquí un punto interesante. Ajá. Me dice aquí una leyenda cuando yo elijo la resistencia de frenado, que este sistema hasta este momento no tiene la capacidad para poder absorber la regeneración que se va a formar. Entonces, bueno, aquí lo ideal, si aquí le pongo aquí OK, no me va a dejar continuar, a menos que yo elija la resistencia de frenado.
que yo le diga que yo voy a hacer algo externo para poder absorber esta energía, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo más sencillo es poner un Smart Line, un Active Line, si fuera un sistema multieje, o más sencillo aquí, poner una resistencia de frenado. Finalmente, bueno, pues elijo aquí los cables. De cables de potencia. Bueno, pues aquí depende de la aplicación. Recuerden que el cable 500 es el rígido y el 800 es el flexible. Aquí puedo elegir las opciones. Si quiero que tenga rector de línea y circuit breaker, aquí lo puedo elegir. Bueno, finalmente aquí yo podría elegir el módulo de control, ¿no? Entonces, bueno, aquí como fue un solo eje, ningún problema, puede ser una CU310 Profinet, por ejemplo. Ok. Reviso aquí directamente la parte del drive click, la topología del drive click. Elijo el cable del encoder. Si quiero agregar la fuente de 4 volts o no. Bueno, me elige la más pequeña. Ok, y bueno, ya casi a este punto ya logré terminar la selección. Lo interesante es que yo puedo mandar a imprimir y obtener un resumen de la aplicación, ¿no? Si recuerdan, yo aquí directamente en el Sizer puedo mandar a exportar la lista de partes y bueno, eso va a ser mucho más sencillo, ¿no? Tener la configuración final de los elementos y el número de parte. Okay. Entonces aquí lo interesante es que, bueno, una vez de que yo mando a imprimir el proyecto, este archivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos justamente el perfil de movimiento. Aquí en este caso el ciclo del torque contra la velocidad en RPMs. Ajá. Las velocidades y puntos de operación en cada punto. Ajá. Los datos mecánicos. Ajá. Aquí está lo que yo puse. Cómo formé cada sección. Y así aquí vienen las gráficas, ¿no? Aceleración, velocidad, distancia, velocidad, carga, velocidad. Pues bueno, aquí es una herramienta muy completa. Y bueno, ya con este punto, pues ya puedo dar por terminado el ejemplo con el Sizer. Me queda poquito tiempo, entonces voy a ir un poquito rápido con la parte. Ahorita recuerden que al final les respondo las preguntas en un momento, entonces para terminar la selección y ya paso las preguntas. Esto lo quito aquí, el ejemplo aquí lo continúo. Para finalizar, vamos a poner el ejemplo de Z. Ok. Bueno, aquí reduzco el Sizer y ahora al TIA Selection Tool. Okay. Bueno, en el TIA Selection Tool, cuando lo abren y agregan New Device, sale esta opción que dice Technology. Entonces, bueno, si presionan en Drive Technology, sale esta nueva ventana. Y la primera opción dice dimensionamiento de Drive, ¿no? Esta va a ser con el Sizer integrado en el TIA Portal. Entonces, esa va a ser la opción. Ajá. Aquí es muy importante que donde pongan la parte de motor, pongan que va a ser una solución con servo. Vamos a habilitar aquí el Gearbox. Ajá. Y aquí, por favor, recuerden habilitar que va a ser por vía adaptador, ¿no? Va a ser para que podamos observar la campana de acoplamiento KS, el adaptador KS. Entonces va a ser bien importante que pongan esta opción aquí. Vía adaptador, y bueno, pues aquí depende de su aplicación. Productor axial, un helicoidal, por ejemplo, o un bevel, ¿no? Ya depende de su aplicación como tal. Y no olviden siempre poner el voltaje de alimentación, ¿no? Aquí lo cambié, bueno, algo más. En México, 460, trifásico, Y bueno, con esto ya son los valores que tengo que dar de alta aquí en el TIA Selection Tool. Y adaptador. Perfecto. Bueno, con esto ya puedo irme directamente a la vista del proyecto. Ok. Me voy aquí en agregar carga.
y voy a tener algo parecido al Sizer. Tengo aquí diferentes tipos de mecánica. Tengo el Feed Drive. El Feed Drive va a ser lo mismo que estamos viendo hace rato con el Travel Drive. Cuando elegimos este, me va a dar una configuración similar a la que vimos hace rato. Entonces, bueno, aquí me va a preguntar la masa interna. Pues, nuevamente la masa interna pues, no la conozco. Vamos a ponerla el mismo valor que hicimos en el Sizer. Ajá. La carga, aquí en el ejemplo me menciona que en este caso van a ser 200 kilogramos. 200 kilogramos y no tengo contrapesos. ¿Ok? En la mecánica conozco que el piñón, el diámetro de la rueda es de 0.1 metros. Nuevamente aquí tengan cuidado con las unidades. 0.1 metros y aquí tengo un ángulo de inclinación, 90 grados. De igual manera, aquí vemos exactamente a cuál ángulo me estoy refiriendo. ¿Ok? Nuevamente aquí el torque de fricción vamos a ponerlo en 0.01. Ajá. La eficiencia mecánica vamos a ponerla nuevamente en 0.9. Y el coeficiente de fricción en 0.01 otra vez. Ok. Pues bueno, con esto ya tengo dado de alta la mecánica del eje Z. Ajá. Hacemos aquí en Motion Profile. Nuevamente voy a ver algo similar de lo que vi en el Sizer, ¿no? Entonces, bueno, aquí de igual manera tengo que indicarle al sistema si va a subir o va a bajar. Ajá. Bueno, aquí la curva del eje Z, pues bueno, va a ser un eje vertical nuevamente. Entonces, el primer movimiento va a ser hacia arriba y luego va a hacer una pausa. Luego va a ir hacia abajo, va a ser una pausa. Y ahí termina el ciclo, ¿no? Entonces, esto sería el equivalente. Bueno, aquí la ventaja es que aquí sí puedo ponerle nombres a los movimientos, ¿no? Entonces, bueno, aquí el primero va a ser T-tot. T-tot, recuerden que va a ser esto. Va a ser el movimiento completo de levantar la carga, ir hacia arriba. Aquí de igual manera yo puedo jugar con la información que yo quiero o que yo poseo. Bueno, aquí yo tengo la velocidad máxima, eso sí lo conozco, son 1.5. La aceleración también la conozco, que son 2.5. Y la distancia que se tiene que mover va a levantarlo 1.35 metros. 1.35 metros. Y la velocidad dijimos que era de 1.5. Ok. Entonces, bueno, aquí arriba nuevamente tengo mi perfil. Y a diferencia del Sizer, bueno, aquí tengo una gráfica que me muestra todo, ¿no? Aquí estamos viendo velocidad, torque, aceleración, posición. Y de igual manera aquí tengo el T acumulado, ¿no? Entonces, de igual manera aquí voy viendo el tiempo de ciclo que se va a acumular. Llegar a 7. Entonces, bueno, fue el movimiento hacia arriba. Lo que sigue va a ser la pausa. La pausa, aquí la vemos que es TP. Ajá. Yo aquí tengo suerte porque aquí el TP está calculado y me está diciendo que es de 2 segundos. Entonces aquí me voy al tiempo de la pausa, son 2 segundos. ¿Ok? Y ahora lo que sigue es vamos a poner que sea T tot prima, ¿no? Porque ahora el movimiento va hacia abajo. ¿Ok? Y ahora en lugar de poner el tiempo, vamos a poner que, como que en lugar de poner la distancia, vamos a poner el tiempo. Para que vean que siempre llego a la misma información. Entonces yo sé que el tiempo son 1.5 segundos y que es 1.5 y que la aceleración son 2.5. Pues nuevamente aquí me está calculando la velocidad y vemos que sí concuerda, ¿no? Me está dando 1.35. Perdón, la distancia. Me está dando que es 1.35 metros, en este caso hacia abajo. Ajá. Entonces aquí tengo ya el tiempo acumulado de 5 segundos. Y pues la última sección va a ser otra vez una pausa.
¿ok? Y bueno, ya con esto ya terminé mi perfil, ¿no? Yo directamente puedo ir a la selección del equipo. A ver, este fue el Axis vía adapter. Aquí 480. Ahí estás. 480. Perdón, tiene que ser con 480 para que muestre las opciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hice fue modificar valor de alimentación. Me regreso aquí arriba. Aquí en el Axis. Aquí, perdón. Lo que modifiqué ahorita fue el valor del voltaje. Tengo que ponerlo en 480. Si no, no me muestran los motores. Pues bueno, aquí ya fijé la mecánica, aquí ya fijé el perfil. Y bueno, aquí lo que falta es el motor, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo distintas opciones de motores. Aquí me está mostrando un motor 1FK2. Recuerden que el 1FK2 es propio del Dynamics S210. Ajá. Y bueno, aquí estoy viendo, voy a hacer un poquito más grande. Aquí estoy viendo justamente el valor de la lambda. Selecciono el primer equipo. Ahí va, comprobando varias cosas. Ok, aquí tengo que, por ejemplo, el valor, no, por ejemplo, aquí el valor de lambda fue 2.75, ¿no? Entonces, recuerden que aquí buscamos que sean valores máximos. No, está bien, 2.75, está bien. Que no pase 3 es lo que buscamos. Ajá. Bueno, esta ya podría ser una primera opción. Yo aquí directamente puedo hacer modificaciones. Puedo pedirle al sistema que me ponga el motor inferior inmediato, el superior inmediato, o que me cambie a la siguiente caja de, o que también me aumente o me disminuya la relación de reducción, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un poco más sencillo hacer ese tipo de... Y voy aquí con el que me da el sistema por default, pues ya es una opción optimizada, pero bueno, ya depende de su feeling y su aplicación si ese equipo funciona o no. Bueno, aquí que estamos viendo, que es un equipo que tiene una caja Z29 con relación de 9.53, ¿no? Entonces, si recuerdan el ejemplo anterior, yo lo usé con una caja de relación de 10. Bueno, aquí vemos que más o menos se acercan las relaciones, ¿no? Esta es de 9.53, la otra era de 10, ¿no? Obviamente esta caja es helicoidal, ¿no? Y la otra era un planetario, ¿no? Pero bueno, para este caso pues funciona bastante bien por el tema de la lambda. La relación de inercias pues es menor a 3 y por este caso, bueno, y vemos aquí también en la curva característica del servo, pues tengo aquí un movimiento en la parte discontinua, pero bueno, esto es propio del movimiento del eje, ¿no? Entonces no debe haber ningún problema. Ajá. De igual manera aquí tengo la velocidad que requiere el eje en RPMs y el torque, ¿no? Entonces la misma información que yo vi en el Sizer, aquí la estoy viendo directamente también en el DSP. Voy a la última pestaña de configuración. Ajá. Aquí ya puedo poner más elementos, ¿no? Por ejemplo, la caja reductora. Aquí puedo elegir el tipo de montaje de la caja, ¿no? Si quiero que sea por brida, si quiero que sea por brida, o si yo quiero que sea por patas, ¿no? Aquí va a depender mucho de la caja, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un reductor de ese tipo, un helicoidal, pues sí, a lo mejor lo óptimo va a ser que sea por patas, ¿no? Si va a ser un bevel o 1,90 grados, pues ahí lo ideal es que fuera con brida, ¿no? Ahí va a depender de la mecánica y del espacio que tengan disponible. Aquí puedo elegir si va a ser con flechas con cuñero o sin cuñero, y el tamaño de la flecha, ¿no? Si va a ser en pulgadas o en milímetros. Recuerden que todo lo que sea en pulgadas o en sistema imperial es como especial para nosotros, porque Siemens todo lo fabrica en sistema métrico. Y bueno, el tiempo de entrega se dispara bastante con medidas imperiales. Entonces, mi sugerencia es que siempre trabajen con medidas simétricas, de sistema métrico. Aquí me está dando por default el tipo de aceite. Ajá. Aquí yo podría elegir el sello, ¿no? Si el sello, si el reductor va a estar en una zona, pues digamos, un poco hostil, aquí yo podría poner un sello adicional.
Y bueno, siempre que leemos por una tarea de Motion, sí va a ser recomendable que pongamos que el equipo tenga una opción de bajo backlash, ¿no? ¿Esto qué es? Pues recuerden que internamente el reductor tiene varios engranes. Entonces, esos engranes no están completamente comprimidos o no hacen contacto todo el tiempo uno con otro. Entonces, obviamente, cuando yo tengo un movimiento, tengo un pequeño espacio. Entonces, cada vez de que ese espacio se mueve y llega a hacer el contacto con la siguiente pista, van a poder tener como brincos de torque, ¿no? Entonces, lo que hace un reductor con bajo backlash es que esos picos de torque que se generan, pues no se van a reducir porque el espacio entre los dientes va a ser más reducido. Entonces, sí sería una buena opción. Sobre todo si va a ser un eje que va a ir en ambos sentidos, ¿no? Que sube o que baja, o que vaya a la izquierda o vaya a la derecha. Sería bueno que tenga bajo backlash. Aquí ya termina la parte del reductor. El adaptador me dice que es un KIS, eso está bien. Ajá. Aquí tengo más opciones especiales para el equipo. Si viene con pintura, esto lo pueden dejar así por default. Y no hay mucho más que decir. Y del motor sí. Hablamos que el eje Z es un eje vertical, entonces sí es recomendable que el eje tenga freno, ¿no? Sobre todo para las pausas. Entonces, bueno, con esto ya estamos eligiendo ya el servo completo, el reductor. Elegimos aquí el tipo de encoder que sea pues el más óptimo para su aplicación. Y el último que faltaría, pues, es agregar el drive, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos aquí una nota de que con este drive, pues llegaríamos aquí a un punto de utilización térmica al límite. Entonces, mejor vámonos al siguiente. Ya con eso no habrá ningún problema. Ok. Y aquí que me está faltando, los cables. Uh, 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 circuit breaker, fusibles. Out. Bueno, aquí nos está pidiendo la parte de la regeneración. Entonces, bueno, aquí yo tendría que considerar nuevamente la parte de la resistencia de frenado, ¿no? O en el caso que tuviera varios S210, puedo puentear el Easy Link y con ello pues ya podría tener aquí la mitigación del efecto regenerativo. Bueno, aquí como nada más tengo uno, no puedo hacer eso, pero bueno, la idea es que aquí lo tengan presente, por eso aquí me está mostrando justamente este detalle, ¿no? O sea, puedo corregirlo poniendo una fuente más grande. Vamos a ver. No, fue lo mismo. Básicamente es lo que está faltando, ¿no? Que podamos ahí tener el efecto de la mitigación. Ah, no, creo que era el cable. No, es el cable justamente. Está faltando el cable. Ahí está. Ahí está. Configurar el cable. Sí, el cable ya está. Sí, me sigue faltando contemplar la parte de la regeneración, pero bueno, aquí básicamente ya tengo aquí ya el listado completo. Y bueno, aquí no tengo esa opción para mitigarlo. Ok, sería lo que falta, poner la resistencia de frenado al final. Ahorita aquí no veo dónde ponerla, pero básicamente sería lo que está faltando. Ok, bueno, entonces ya rápidamente, era lo que yo quería mostrarles, cómo hacer la selección contemplando la mecánica, tanto con el Sizer como con el Tia Selection Tool. ¿Ah? Y bueno, ya finalmente paso al tema de las preguntas. Un segundo.
Son varias preguntas. A ver. ¿Qué tal, Luis? ¿Puedes compartir el archivo? Ah, sí, me están pidiendo el archivo con el ejemplo. Sí, sin problemas también. Parte de la información que vamos a mandarles, pues va a ser el ejemplo. Eso no hay problema. Aquí están comentando que justamente en este momento no tenemos la resistencia de frenado en el portafolio de nosotros. Este tiene una tercera, de un tercero. Ok. Y bueno, no sé si tengan más preguntas. Tal. Hay una pregunta. Sí, No, Fernando, ¿me escuchas? sí, te escucho. Sí. Preguntaron por qué se utilizó el como dato 0.01 en el primer ejemplo que mostraste en Sizer como coeficiente del torque. Mencionaste que no se tenía, pero preguntan por qué 0.01. Es un valor, en cualquier ejemplo de física en cuestión mecánica, es el ejemplo que pone, ¿no? Cuando no lo conoces, es un valor como digamos universal. Okay. Se Gracias. puede Y hay medir, otra. pero es complicado. Pero recuerden que ya un valor de 1, pues es prácticamente algo que no puedes mover. Entonces, punto cero Ok, uno, pues me dice que hay fricción, pero es un sistema que yo todavía puedo mover sin ningún problema. ok. Y hay otra pregunta. Sí. También en el primer ejemplo, cuando diste de alta la mecánica, Ajá. después cuando seleccionaste el motor, te aparecía ya solo la lista, el motor para el gearbox, la lista de servos disponibles que podrían cumplir, ¿no? Pero aún así, o sea, había el tema de distintas relaciones de inercia. Y, Perfecto. y preguntan si te puede dar uno automático, nada más uno en específico, o por qué aparecían todos, ¿no? Okay. Bueno, sí, aquí regreso justamente a esta ventana, la ventana hace un momento. Y bueno, aquí la opción que en ese momento yo utilicé es la de aquí que dice Check All. Y bueno, con esto ya me está dando todos los motores que pueden funcionar. Ahora bien, aquí arriba tengo un segundo filtro, que me filtre por corriente, por tamaño o por... Entonces, bueno, aquí con esta opción ya me va a elegir una opción u otra, ¿no? Entonces, bueno, aquí siempre el caso más óptimo pues me lo va a dar cuando yo elijo la corriente nominal, ¿no? Perdón, la corriente de carga. Me va a dar siempre el sistema alto, pero vean que no necesariamente va a cumplir con la inercia, ¿no? Aquí me está dando un valor en amarillo mayor a 3. Entonces, es un servo con un equipo planetario, una relación menor a 3. No me acuerdo cuál fue el que puse hace rato. Creo que fue este. Ok. Por eso decía que sí, bueno, que ya tengan algo de experiencia para hacer este tipo de cálculos, para que tengan como este feeling, ¿no? De cuánto es tantito y cuánto es. Pero está bien. Ok. Mm, Bueno, bueno, hay otra pregunta respecto a cómo se hace el dimensionado de un eje donde no tienes el perfil de movimiento, como por ejemplo un eje que está enfocado a aplicaciones de maquinado. Bueno, tenemos hay un archivo que tenemos que justamente es para máquinas CNC. Entonces, bueno, ese archivo lo puedo compartir. Si me mandan un correo, yo puedo hacerles llegar ese documento que igual se basa en el y es numeric el 828 y justamente ahí con inercias y los movimientos y también como que me ayuda también a entender el tema de la inercia para la selección de una máquina de herramienta, un CNC. Bien. Bueno, no sé si ahorita Sí, ya con hermano. esto Sí, Fernando.
explicación que aquí de los distintos motores ya fue un poquito más claro, ¿no? Digo, el Sizer sí me selecciona uno por default, sí me da una sugerencia, pero no necesariamente siempre va a ser la mejor opción, ¿no? Como que también no es tan fino todavía esa creo que tiene ¿no? Sobre todo porque si me da un servo que cumpla nada más con lo que yo quiero, va a ser un servo a lo mejor muy caro, ¿no? Que no siempre va a ser necesario. Por eso deja como un poco más abierto a interpretar el resultado que está dando el Sizer. A ver, ¿qué más preguntan aquí? Compartir el archivo. Bueno, el master drive es el que os voy a compartir también. Un sistema de diferentes perfiles de movimiento y carga. No sé si te refieres ahí que puede ser que tengas, por ejemplo, también X, Y, Z, pero que cada eje sea diferente, ¿no? Si sea un tornillo en fin, o un travel drive, o un eje rotativo. Aquí en Sizer tú puedes dar de alta distintos ejes. Eso no es ningún problema. Das de alta otro sistema mecánico. De igual manera, cuando selecciones el drive, lo vas a relacionar con ese sistema mecánico que ya diste. Preguntan aquí, en dado caso que no se tengan todos los parámetros mecánicos, ¿cómo se puede hacer un redimensionamiento de un servo? Pues mira, en este caso, lo que sí pueden conocer, pues obviamente va a ser la carga. No, digo, siempre se puede medir, no hay ningún problema. Y en este caso también lo que hace bien importante o el acoplamiento final al cual el servo va a estar unido, ¿no? O el sistema que va a poner en funcionamiento la máquina. Aquí, por ejemplo, pues hablamos de una polea, ¿no? De un tambor. Entonces, el diámetro del tambor, pues lo pueden conocer, ¿no? Finalmente, la fuerza que va a actuar sobre la máquina va a ser el último diámetro que tenga la máquina. Entonces, aquí, si no conocemos el detalle de la mecánica del sistema, digo, por lo menos la carga y el tambor, pues sí lo puedo medir, ¿no? Y ya de ahí, pues a lo mejor no conozco los tiempos de ciclo, pero a lo mejor puedo medir la distancia y pues que el cliente me diga no, en qué tiempo, en qué completar la tarea. Digo, eso sí tiene que ser ya como más artesanal, ¿no? Digo, porque normalmente en sistema, si un sistema es nuevo, pues no conocemos todavía los tiempos ni la dinámica. Sería cuestión de empezar como a experimentar. Y tener también como, bueno, está algo importante también, es tener claro o tener como cierto feeling sobre las aceleraciones, ¿no? Yo aquí ponía para este ejemplo aceleración, ¿cuánto fue? 0.4 metros sobre segundo. Entonces ya son aceleraciones altas, ¿no? De hecho, muchas veces, por muchos ejemplos, bueno, iniciamos con aceleraciones de 0.5 o algo así, algo pequeño, ¿no? Ya una aceleración de 6.4, bueno, pues ya es una sacudida interesante. La velocidad, la aceleración no sea tan alta, importante, siempre cuando el perfil lo permita, ¿no? Porque también si yo doy brincos de aceleración muy altos, pues también ya empiezo a tener un jerk, ¿no? Una sacudida bastante, pues también ya fuerte del sistema, eso puede dañar la mecánica, ¿no? Entonces tratemos de limitar la aceleración lo más que se pueda. A ver, en cuanto a tipo de masa y distancias de perfil, pues no hay ninguna restricción al tipo de masa. Digo, aquí no estamos contemplando ninguna geometría específica. Digo, no sé, ahí sería cuantificar el total de la masa, ¿no? Que va a mover el sistema, no tanto la que tenga. Y distancias del perfil, bueno, aquí no tengo ningún para la distancia. Puedo poner al sistema que se mueva, no sé, puedo ponerlo aquí incluso en kilómetros, creo que se podría. No, metros, lo máximo que puedo mover, metros, 200 metros. Sí, me da bastante rango de juego el hacer perfiles de movimiento. Limitado. Correcto. Me preguntan que si nosotros no vendemos ejes eléctricos. Bueno, el servo es un eje eléctrico, no sé si te refieres a un eje lineal como tal, ¿no? Nosotros únicamente llegamos hasta el reductor. Ya de lo que viene siendo cualquier otro sistema mecatrónico, no.
ya no es con nosotros. Tenemos Bueno, partners con los que nos apoyamos. ahí ¿Sí? quizá tenemos, perdón, servomotores lineales que para algunas aplicaciones pudieran funcionar o algunas soluciones como el Multicarrier System que puedan funcionar como eje lineal propiamente eléctrico, ¿no? Ok. Digo, sí, no sé si referían a ese tema de la parte de mecatrónica o ya como tal un eje lineal. Pues sí, como me comenta José Luis, tenemos los servos tipo L, que son un sistema de levitación magnética, se pone un riel, una sección principal, y sobre esa sección se va a estar deslizando, ¿no? El servo lineal. Eso sí lo tenemos. Pues mira, si te refieres como de gantry o algo así, no, no lo tenemos. Eso tiene que ser ya con un tercero. Dentada, auxilio, no, eso no lo tenemos. Eh, Sizer, la ventana en el Sizer, en la ventana donde se introduce el perfil de movimiento, ¿en qué casos se puede utilizar la opción Rapid Traverse Estimation? No lo sé, es una opción que la verdad he usado. Es cuestión ahí de ver cómo afecta, ¿no?, el perfil. Sí, ahí no, no lo desconozco, estimado. No, nunca he usado esa opción de Rapid Transverse Estimation. Eh, Más, ok, otra pregunta. Para hacer el cambio de un motor inducción a un servo, tenemos la Siemens y la corriente. ¿Siemens tiene alguna tabla para saber el par que debe tener el motor de inducción para un servo? Mira, si tienes tú un motor asíncrono, un motor normal, en la placa del motor no vas a tener el torque, pero sí vas a tener la velocidad nominal y el torque nominal, ¿no? Lo que tú ves en la placa de un motor de inducción son los datos nominales. Entonces existe una fórmula. Ajá. Si el motor está en kilowatts, tú multiplicas 9550, ajá, por la potencia en kilowatts y la divides entre la velocidad nominal y te va a dar el torque, ¿no? Pues bueno, con eso ya sin problema puedes hacer tú la selección de un servo que te cumpla con la velocidad y con el torque en ese punto de operación. De hecho, también tú directamente en el TIA Selection Tool, por ejemplo, aquí un poquito para atrás, voy a agregar otro ejemplo, un nuevo eje. Aquí tengo la opción que dice Additional Load Type. Puedo poner aquí una Constant Load. Ajá. Y yo aquí, por ejemplo, puedo dimensionar con potencia y velocidad. Y ya pues, puedo seleccionar un motor. Entonces es mucho más rápido hacerlo. No sé si con eso también. Ya lo puedo hacer con el Sizer. Y esto es lo que estoy viendo. Algunos partners. Lineales. Y ya está lo que tengo aquí de preguntas. Uh, ok, sí, ya. Bueno, creo que son todas las preguntas que tengo aquí hasta este momento. No sé si tengan alguna duda más. Ya directamente les dejo nuevamente mis datos.
Ahí les dejo mi celular y mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, por favor, siéntanse libres de contactarme. Y ahora sí me interesa mucho que ustedes como canales y partes de nosotros empiecen a aventurar a hacer este tipo de selecciones, sobre todo para ahorrar tiempo, ¿no? Porque yo creo que muchas de las veces esperan a que nosotros hagamos este cálculo para darles a ustedes alguna opción. Y bueno, ya vieron que no es tan complicado, ustedes lo pueden hacer también. Muchas gracias, Fer. He abierto también ya la opción del polling, la retroalimentación por parte de ustedes, los participantes, así que nos podrían ayudar a llenarla, a completarla antes de que salgan del webinar. Sería de gran ayuda para poder tener un panorama de qué les pareció este webinar y los que hemos hecho y qué más podemos mejorar. Creo que hubo una pregunta más, Fer, al final, que si se puede con el Sizer o el TIA Selection Tool convertir un motor de DC o AC, de un motor de directa más bien a AC o servo. Ok, ahí lo estoy viendo. Nuevamente, digo, no hay una regla como tal para hacer ese tipo de cambios. Digo, ahí nuevamente en el Sizer yo puedo poner los puntos de operación del motor de directa, ajá, y pues ver qué servo cumple esa función, ¿no? Ojalá que pueda ser el mismo frame, pero bueno, a veces el motor de directa sí tenía mucho más punch en frames más pequeños que un motor de alterna. De hecho, usualmente nosotros para poder reemplazar un motor de DC, sugerimos un motor 1PH8, ¿no? Nuestro motor asíncrono compacto con construcción tipo servo. Bueno, sí requiere tener ahí el cálculo, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, el torque cero o el torque a baja revolución es un motor de directa, bueno, pues es muy elevado, ¿no? Entonces, tener cuidado con la selección. Un motor asíncrono normal, un jalo de ardilla, puede batallar bastante, ¿no? En el arranque para poder reemplazar un motor de DC, pero bueno, ahí con un servo podría ser un poquito más sencillo hacer ese reemplazo, ¿no? Y obviamente, pues hay que cambiar todo, ¿no? Sería cambiar el motor y también cambiar el drive. Es una tarea pues ya un poquito más laboriosa. Pero sí, también se puede hacer la medición con el Sizer. Bueno, pues espero que haya sido de su agrado este webinar. Traté de hacerlo lo más interactivo y lo más explícito posible. Y bueno, nuevamente, cualquier duda que tengan, por favor, siéntanse libres en mandarme un correo o mandarme un WhatsApp o una llamada. Sin problemas, yo trato siempre de contestarles lo más rápido posible. Muchas gracias, Fer. Bueno, pues estamos por concluido el webinar. Agradecemos mucho su tiempo el día de hoy. Tengan un muy buen día, un muy buen fin de semana. Estaremos viendo la siguiente semana con los próximos webinars. Por favor, no olviden de llenar la encuesta de salida. Muchas gracias.